Nos vamos con la tercera sesión y entonces voy a hacer en esta sesión una respuesta un poco a, como no hubo, pues hubo algunas preguntas sobre las palabras, pero hay que, digamos, glosar o explicar la parte de la introducción que teníamos de tarea pues la vez pasada. De una vez ponemos la próxima, pero bueno, había una frase, voy a iniciar con esa frase que les dije de la antropología fundamental de Polo, esta que he estado leyendo. Él hace un primer capítulo sobre Heidegger para tratar de entender por qué Heidegger no desarrolla esa observación tan útil que le parecía a él frente a la filosofía moderna, de que la conciencia humana no se puede encontrar en cuanto a su existencia en la objetivación, en ninguna objetivación, que es la observación, pues yo no me acuerdo en qué sitio Heidegger lo dice explícitamente, pero realmente no es solo Heidegger, sino es una crítica de la filosofía posterior a Hegel muy grande, es decir, el sí mismo humano o el ser humano no se logra, no se alcanza, no se logra tematizar bien como objeto, que es la pretensión desde Descartes a Hegel que ha desarrollado la filosofía moderna. Ver cómo se puede, como una función de objeto, explicar la conciencia o como la identidad de sujeto y objeto ya en Hegel, ¿no? Polo nota ya en Heidegger muy claramente esa, y entonces dice, la existencia de la conciencia es además de cualquier objetivación, además de cualquier conciencia de objeto, porque no entra, entonces ahí surge, creo yo, esa expresión tan importante para la antropología trascendental, que es el carácter de además. Lo que pasa es que él dice, Heidegger no logra conducir la investigación en un nivel propiamente metafísico, pues sería de filosofía primera, y lo lleva, bueno, hasta donde yo conozco en Ser y Tiempo, al estudio de la comprensión que hay en la utilización de los útiles, precisamente del empleo de útiles, o sea, de meterse el hombre en el mundo como cuando tiene el ser a la mano, ¿no? No renuncia al ser a los ojos, porque esa es la objetivación, así la ha visto siempre la filosofía moderna, y busca el entreverarse del hombre en el mundo, pero buscando como lo auténtico en ese entreverarse del mundo, el hombre en el mundo, en la vida práctica, y lo encuentra en la angustia, en el sentimiento de los sentimientos, que sería el no dar razón de nada para conocer mí mismo, ¿no? No hay nada que me angustie, porque lo que angustia precisamente es la nada. Entonces, la nada que angustia es la nada de ente, la nada de objeto, y ahí es cuando el hombre, según Heidegger, entra en relación con el ser, o muestra que es una relación con el ser, y que por tanto la conciencia humana no se puede explicar desde la objetivación, sino desde el ser. Pero el acceso al ser de la conciencia humana, Heidegger no lo desarrolla desde un punto de vista de filosofía primera, sino desde filosofía existencialista, es decir, una actitud más bien patética del ser. El hombre está afectado, padece el ser, y pues en la última época, hasta donde yo conozco la filosofía de Heidegger, Heidegger dice que es el ser el que va marcando las épocas de la historia del ser, y la historia del ser, el hombre, es el ahí de esas figuras epocales del ser, que estamos al final de una y que no ha surgido todavía la siguiente, y por eso Heidegger dice que hay que estar a la escucha de qué época va a poner el ser en juego. Es la búsqueda del último Dios, en fin, que en las Beiträge, pues en las consideraciones esas que escribió después de terminar la tercera, que cuando en lugar de la tercera parte de Ser y Tiempo que había anunciado, y que toda su filosofía pues estuvo marcada por lo del nazismo, por una parte su
ocultamiento, su retirarse un poco de la vida académica, pero también era en busca de una solución que él no encontraba, cómo llegar al ser, cómo descubrir cuál es la nueva fase de la historia del ser, que el ser, digamos así, haría patente, haciendo que el hombre la padeciera de alguna manera. Ya no sería la angustia, pero tampoco se sabe. Entonces, ese es un Heidegger mirado con buenos ojos, buscando la nueva apertura de la divinidad y del hombre y del ser y de la historia, que no, pues que yo sepa, no es lo que él llama Ereignis, esa relación del ser y el evento, ¿no? ¿Cómo lo llama? Ereignis, el evento apropiador, que es el ser se apropia del hombre y el hombre se apropia del ser, y ese vínculo es, digamos, el punto de atención de Heidegger en la última fase de su pensamiento. Lo que es muy de rescatar es el entronque de la conciencia de objetividad de objetos, en primer lugar, en el ser. Bueno, esto explica un poco que la filosofía de Polo al principio, sobre todo la antropología, sí. Un punto ahí es que yo siempre me imagino que la primera vez que oí a don Leonardo estaba justamente leyendo a Sartre y a Heidegger. Entonces siempre, desde la primera vez empecé a relacionarlos. Yo tuve oportunidad de comentarle a don Leonardo, hasta me regañó esa vez muy cariñosamente, sobre Heidegger. Ajá. Pero es que yo noto, por ejemplo, en Heidegger, el hombre empieza a tratarse de entender a través de la mundanidad del mundo, de los objetos, ¿sí? De los objetos, claro, Heidegger renuncia a los objetos teóricos, a los objetos como a los ojos, es decir, que como eidos, ¿no? Y entonces trata de llegar al mundo como el desentrañar el plexo de los útiles. Exacto, pero lo que yo veo y lo que siempre he visto ahí en diálogo con don Leonardo es la angustia, es el ser ahí que no se descubre en el mundo. Y entonces por eso lo que es la angustia lo que hace es que yo me dé cuenta que el mundo no da razón de mi ser. De mi ser. Y entonces voy a mí mismo, y ahí es cuando Heidegger empieza eso que llama el bocar de la conciencia, que yo siempre he dicho, eso es muy parecido a la sindéresis. Es muy parecido a la sindéresis, Sí. y es muy parecido a la visión cristiana de la vida que Heidegger en el fondo tenía desde el comienzo, porque él, a mi modo de ver, Heidegger utiliza un montón además se ha sabido después lo que tú mencionabas la vez pasada, todo lo de San Agustín y San Pablo en los primeros años del 21. Tiene también unos cursos doctorales sobre San Pablo. Que son impresionantes, sí. Y que era también una cuestión de época, en cierta manera, porque era el resurgir de la teología católica y protestante frente a la Primera Guerra Mundial, y contestar, digamos, esa angustia también ante la situación de Europa entre las dos guerras, ¿no? Y pues Heidegger estaba en Friburgo y tenía un profesor que era Husserl, que era un hombre muy abierto a la trascendencia, aunque su raigambre, y que había vuelto a poner la conciencia en primer lugar, la conciencia de objeto, desarrollando a Descartes y a Kant, ¿no? Mario, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, pensando en más mente más. Más mente más. Estaba explicando que descubrí en ese libro, pues más o menos yo me daba cuenta que era eso, pero cómo surgió en el planteamiento de Polo la expresión carácter, y además en este libro inédito que se llama Antropología Fundamental, que está ahí en los que les mandé en ese elenco, que es tendría Polo 28 o 29 años, ¿no? Más o menos cuando redactó todo eso, y es destacando que en Heidegger la conciencia de objeto no puede dar razón del ser de la conciencia o de la existencia de la conciencia, y que entonces la existencia de la conciencia tiene que ser descrita como además de la conciencia de objeto. Heidegger busca, por un lado, que es lo que está explicando Alpiniano ahora, busca por un lado la intervención del hombre en el mundo con la noción de interés que viene de Kierkegaard es decir,
El hombre interesado es un hombre, el ser interesado no es el interés por la plata solamente, sino el hombre que está llevando a cabo su aportación en el mundo y que entonces tiene que llevarla adelante y entonces va usando como útiles todas sus herramientas, todo, ¿no? Y va construyendo un plexo de útiles que es su habitar el mundo, ¿no? Que Heidegger desarrolla mucho después la idea de habitar. Pero dice Albiniano que precisamente el hombre tampoco encuentra su conciencia, la existencia de su sí mismo, digamos, así como lo llama también Heidegger, de sus Selbstständigkeit, su sí mismo, el sí mismo, como lo llaman también algunos de los modernos. No logra dar razón de su sí mismo en ninguna entreverarse en el mundo. Entonces que la angustia es precisamente no encontrar nada en el mundo que dé razón de mí mismo, ¿no? Del sí mismo humano. Y bueno, lo que decía yo que Alpiniano decía que él lo había conversado con Polo y sigue. Lo que estabas queriendo explicar. La primera vez fue en una conferencia en La Sabana, cuando conocí a Polo realmente. Y entonces yo le planteé eso, le dije, don Leonardo, justamente eso que usted está planteando, primero le planteé sobre el abandono del límite mental, le dije yo, lo leí en El ser y la nada de Sartre. De Sartre, porque Sartre además dice expresamente, Descartes no ha dado noticia de mi existencia. No dice que se conoce que yo soy por un hábito, pero eso es lo que está diciendo. Cogito ergo sum es, como dice después Kant, es un paralogismo porque ahí no hay... Y entonces Sartre decía, pero entonces el tema que le planteé, que fue en Torre Blanca, me acuerdo que ya estaba en Padre. Polo decía, que ese sum de Descartes no es más que un sum fáctico, como después demostró la filosofía analítica, ¿no? Pero ese no lo alcancé a plantear, porque le planteé fue el de Heidegger. Porque es que yo veo que en Heidegger realmente lo que planteaba, cuando el hombre se da cuenta que la mundanidad del mundo no da razón de su ser, entonces se va sobre sí mismo y descubre, y ahí es donde yo digo, ahora ya asistiendo a su seminario, que Heidegger también es un hombre que piensa en dualidades. Es capaz de descubrir las dualidades que se manifiestan en el ser humano. Por ejemplo, con el bocar de la conciencia. El ser humano, desde sí mismo, yo digo, eso es muy parecido a los intereses, es llamado desde sí mismo. Heidegger dice, no me digan con el origen, yo simplemente describo el fenómeno. Desde sí mismo, es llamado a abandonar la mundanidad del mundo y a asumir una posibilidad, o las posibilidades que le vienen del interior de sí mismo para que él las realice. Y entonces yo, ya repensando eso, a la luz de lo que hemos visto en estos 2 días, digo, Heidegger también es un hombre que piensa capta las dualidades, ¿sí? No sé. Es que yo pienso que cualquiera que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cualquiera que se tome en serio la existencia del ser humano se da cuenta que no se puede resolver como la identidad, no es la identidad, que es la reacción contra Hegel, ¿no? Es decir, que la identidad no termina por resolver al hombre porque lo objetiva. Si lo hace la conciencia, si el sujeto se objetiva, que es lo que pretende Hegel, totalizar la objetivación, termina siendo una cosa, ¿no? Termina siendo una cosa absoluta, pero una cosa absoluta no tiene interioridad, no puede dar, pues Hegel, yo no me acuerdo cómo, pero es el para sí, ¿no? El sí para sí, pero el sí mismo de la existencia humana, que es el yo en estas formulaciones iniciales, después ya es la persona, que es más alto, ya es el carácter y además resuelto desde la filosofía primera o como antropología trascendental y no simplemente metafísica respecto del ser extramental. Eso todavía no estaba formulado en este texto que estoy estudiando estos días. Polo va desarrollando esa condición dual, no solo que el hombre está en dualidad con el mundo, en dualidad con los objetos, en dualidad con el interés. El hombre siempre está en dualidades, que es también lo que destaca en el libro de Nietzsche que estás leyendo ahora, ¿no? Sino que la dualidad es intrínseca
al sí mismo humano, digamos, al ser, ¿no? Bueno, pero eso es lo que voy a exponer ahora como respuesta a las dos ponencias para exponer la parte que nos corresponde ahora entender. Quería simplemente enunciar esto de Heidegger porque les había dicho que a Polo le interesaba mucho en esos años que hizo su tesis de derecho, o que trató de hacer esa tesis sobre el derecho natural, o esa investigación sobre el derecho natural para la que tenía beca en Roma, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Era una propuesta sobre el derecho y tenía una primera parte que era la distinción real de esencia y existencia, y una segunda parte que era la antropología, que es la que salía ahí como antropología fundamental. Yo le acabo de contar, hace poco le conté yo con Ricardo Yepes les conté, me parece que estuve en un centro de ahí de la obra, creo que sí, es en esto, sí. Entonces ahí está esa creo que valdría la pena recuperarla, aunque yo creo que está casi toda transcrita al acceso al ser y el ser uno, pero sería muy bueno poder, porque ese es el polo que cuenta su descubrimiento de años antes. Él más o menos en el 50 o 51 fue cuando entendió, yo creo que estudiando a Kant y a Hegel, sobre todo a Kant, descubrió el atenimiento pues al objeto como límite mental, ¿no? Y ahí fue cuando, entonces empezó, y al estudiar a Heidegger yo creo que fue cuando se dio cuenta, todo esto es una conjetura, que se puede describir el sí mismo humano o la existencia de la conciencia como carácter de además, porque no es solo la nada, es además, no es simplemente la nada, no hay negación. En el ser de la conciencia, la nada, realmente la nada no tiene cabida en la teoría. La nada, lo decía Polo más adelante, la nada solo puede ser real en la voluntad. En Nietzsche, cuando se niega la intención de otro, en la voluntad, eso lo veremos en su momento. Pero la nada teórica no tiene sentido porque cualquier realidad es un sí. Yo creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Cualquier realidad siempre será un sí, aunque sea menos, aunque sea más, aunque sea como sea, siempre es un sí. De manera que el sí mismo del hombre, el que la relación del hombre con el no ente fuera la nada, eso pues parece que tiene que ver con la creación ex nihilo y que tiene todo ese raigambre cristiano, y así lo desarrolla Zubiri, por ejemplo, ¿no? Cuando hace su filosofía de qué es lo propio de la filosofía después del cristianismo, la relación con la nada. Pues no hay ninguna relación con la nada. La nada no le corresponde para nada al hombre, la nada es ni siquiera el ser extramental. El ser extramental es pura exclusión de la nada. Por eso, eso así lo explica el persistir Polo. La exclusión positiva de la nada, ese es el persistir. O sea, el acto no ha sido superado, padre. ¿Cómo? Parménides no ha sido superado. Parménides. Yo creo que sí, el ser es, ¿no? Es lo que, la positividad. Lo que pasa es que Parménides ha sido superado en cuanto que el uno, el ser, Polo, lo que pasa es que Platón precisamente lo superó con la negación, no con la nada, pues, pero sí con la negación. Sí, la única manera en que se ha superado el uno es con la negación en la historia de la filosofía, o por lo menos con la oposición. Y la propuesta de Polo es superar el uno, que sería en este caso no solamente el persistir, porque tiene distinción real, y la distinción real tampoco es negativa ni oposición, tiene origen. El origen, Polo llega al origen desde el persistir. El origen, lo que pasa es que desde el hombre el origen tiene intimidad, que es Dios uno. La unidad es la del origen, que es la simplicidad completa, ¿no? La simplicidad plena, la plenitud en simplicidad, y por tanto sin salida. Pues todo esto nos llevaría al tema de la creación, y la interpretación de la creación como ex nihilo no implica que Dios salga, ¿no? Bueno, pero eso ahora no voy a entrar ahí, pero lo indico, porque la nada no es la respuesta al no objeto, o al no mundo, o al no interés, o al no
que yo digo, sí mismo, no soy objeto, no soy mundo, no soy actividad mundana, no soy mundanidad del mundo. Bueno, pero el no es la respuesta es soy además de eso. Ser, y además significa será. Además significa, no significa ser, sino será. Entonces, pero de cierta forma, la nada es la actitud del que no capta el además. Podríamos decir, sí, me parece muy buena formulación. Es decir, cuando no se logra abandonar el límite en condiciones se detecta el límite, pero no en condiciones de abandonarlo, uno queda en la perplejidad ante la nada, por así decir, en la angustia. Y eso, Polo empieza el acceso al ser estudiando la perplejidad. Es decir, la filosofía moderna, una vez que se da cuenta que el sí mismo no se recaba en la objetividad del mundo, entonces queda perplejo y queda esa actitud existencial, digamos, un poco absurda o un poco, pues, que es interpretada de muchas maneras, pero que es reflejada en la conciencia de preguerra, de posguerra y de entreguerras y sobre todo de segunda posguerra, ¿no? En Europa, que es donde se está filosofando por entonces. Bueno, el punto que me interesaba destacar solamente era este. Espero que así se libere el tema humano, dice Paul. Yo dice, este procedimiento vuelve a ser preciso el recurso a la filosofía posterior al tomismo y concretamente a la obra de Martin Heidegger, en la cual culmina la actual preocupación antropológica. Espero que así se libere el tema humano y que ante la exigencia de dar razón de la filosofía heideggeriana, el tomismo vuelva a mostrar su gran fecundidad, despojado de sus limitaciones históricas. Y gloso yo, dicho de otra manera, que al ocuparse de la antropología como filosofía primera y por eso como más metafísica aún que la metafísica que vale para el ser principial, sea viable con fecundidad proseguir el tomismo, ¿no? Yo pienso que esa es pues me parece que es importante esto porque muchas veces Polo ha sido acusado de antitomismo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues el tomismo tiene una fecundidad evidente en la historia, que es la primera fecundidad que tiene el tomismo, a mi modo de ver, es que evita errar en teología. No sé qué vacuna le pone Santo Tomás al pensamiento, pero el que conoce a Santo Tomás por lo menos no se vuelve hereje. Es un regalo de Dios, a mi modo de ver, en el tomismo. Entonces, yo considero que cualquier persona que haga filosofía con anhelo de conocer a Dios, que pues no vale la pena hacer filosofía si no es con anhelo de conocer a Dios. El otro día me preguntaba una niña, me dice, padre, ¿en qué consiste la felicidad? Y le dije, pues yo hasta donde yo sé, consiste en no abandonar los sueños, aunque uno fracase en los sueños, pero no abandonarlos. Mientras uno se mantenga en sus sueños, uno se mantiene feliz, aunque no los consiga. Pero lo importante para no perder la felicidad. ¿Y cuáles son sus sueños?, me preguntó. Entonces le dije, pues conocer a Dios es el primero, ¿no? Es el primer sueño. Y entonces usted por eso estudió filosofía. Sí, señora, por eso estudié filosofía. Por eso estudié esto, por eso todo, ¿no? Es decir, que en el fondo yo creo que el tomismo tiene la ventaja evidente de que no permite errar frente a Dios al pensar a Dios con la filosofía. Entonces, aunque no fuera por supuesto no es toda la verdad, pero garantiza no errar. Y abandonar el tomismo siempre me parece imprudente en filosofía y en teología, pero quedarse en el tomismo me parece todavía más imprudente. Es decir, que para la época el tomismo no basta, el tomismo ayuda para no errar, y los que eluden el tomismo o lo desprecian, o el aristotelismo, en lo que tiene recogido por Santo Tomás, porque puede ser recogido de otras maneras, yo creo que Polo se daba cuenta de eso y por eso no lo hizo solo por defender la fe, sino por penetrar en el conocimiento de Dios, hasta lo más que le diera. Por eso Polo decía que cualquier salto a la mística, como en Wittgenstein, por ejemplo, es prematuro, o como en tantos místicos de la escolástica medieval. El salto a la mística como refugio para no perder la fe
es muy común en la filosofía europea o en la teología europea, que es contemporánea con la filosofía moderna. Porque, digamos así, es decir, no, es que esto es irracional, esto está por encima de la inteligencia humana. La mente humana razona con lógica y con objetos y eso no lo podemos abandonar. Entonces, bueno, pues muy bien, no lo podemos abandonar, pero entonces está la mística. El mismo Heidegger terminó en cierta forma en la mística. La mística es una manera de decir, callemos ante el misterio de Dios. Y Polo es todo lo contrario. Polo dice, no callemos, entremos a fondo en el misterio de Dios, pero conociendo a fondo las criaturas y conociendo la distinción de las criaturas. Conociendo la distinción, porque si lo que tiene de distinto de Dios, lo distinto de Dios es su distinción, su distinción de Dios, pues su distinción de Dios consiste en tener distinción intrínseca. Pero distinta distinción intrínseca de acuerdo con las distintas criaturas. Entonces, y en eso se parece mucho al tono filosófico de Santo Tomás, que es un filósofo de la distinción. Todos han dicho siempre que Santo Tomás es un maestro de la distinción. Entonces, todo lo que sea univocidad, que es otra manera de proseguir el aristotelismo desde el punto de vista de la lógica, y de la analogía y de la univocidad y de la participación y de todo eso, es por una parte platónico porque es dar todavía centralidad a las ideas y a los objetos, pero por otra parte es volver a Parménides de alguna manera, porque es volver a poner el uno como separado. Entonces al uno no podemos llegar, como decían los neoplatónicos, ¿sí? A no ser que fuéramos el uno, entonces la emanación. Pero bueno, todas estas visiones sirven en la medida en que pues lo quería poner para mostrar que digamos el tono filosófico de Polo o la actitud filosófica de Polo es una actitud no mística, pero tampoco lógica, tampoco objetivista, no es un filósofo, no es un analítico del lenguaje ni de la lógica, pero es un profundo metafísico, es un metametafísico, porque descubre que la metafísica puede ser no digamos continuada, sino que se puede hacer metafísica de una manera más alta que respecto del ser que es principio, que es precisamente respecto del ser que es además. El además no es menos primario que el principio, que el persistir. Entonces Polo descubre en lo que Heidegger entiende como nada, al principio por lo menos, o en la filosofía moderna la crisis de la filosofía moderna invita al irracionalismo, o en los pensadores con fe a la mística. Heidegger dice, no, hagamos filosofía primera, además de la metafísica, ¿no? Entonces hagamos filosofía primera del ser que es además de la conciencia, para empezar, ¿no? La conciencia de objeto. Bueno, con eso era lo que quería poner como introducción. Entonces, para explicar esos primeros compases de la introducción ya paso a la explicación del texto, llegamos hasta la manifestación. Si no me acuerdo mal, ahí Polo explica que es la cuarta dimensión del abandono del límite y que es un quedar creciente sobre el límite. Así empieza la introducción, si no me acuerdo mal, ¿no? Entonces voy a explicar en esta sesión desde el punto de vista del abandono del límite, la tercera y la cuarta, porque la cuarta dimensión, o sea, la dimensión de la esencia, es en cierta forma un volverse hacia abajo. La tercera, volverse hacia abajo no quiere decir hacia menos, ¿no? Aquí esa distinción fuera y dentro, que las voy a usar, y arriba y abajo, son solo descriptivas, son maneras de, es decir, en el fondo es el además autoengendrando o como fecundidad, siendo su esencia, y su esencia en la historia, en el tiempo, dinámica, potencial, como una riqueza que en modo alguno es una idea, en modo alguno es algo comparable con un plexo de formas o con un plexo de objetividades o con una entidad lógica, aunque sea abarcante. Si la esencia del hombre, y esto me parece a mí que es como la gran aportación, la gran riqueza que tiene estudiar el tomo 2 de la antropología trascendental, es entender por qué la esencia humana, aunque nunca deje de ser humana, es siempre
nueva, o siempre dinámica, o siempre potencial. El hombre es irrestrictamente enriquecible. Y por tanto, la ley por ejemplo, para hablar en ética, que era lo que Polo buscaba al principio, la ley natural no es una ley de esencias universales fijas, o de una esencia universal fija. No es una esencia, es el descubrir el dinamismo de la esencia humana, que es un dinamismo ante todo espiritual, pero que asume en su dinamismo el cuerpo, que es la lección, lo que vamos a estudiar la próxima vez, y que eleva a su dinamismo espiritual la vida corporal y por tanto el universo entero. Con lo cual, la esencia del hombre es casi prácticamente su cuerpo como tarea, o sea, el universo como tarea, pero para hacerlo espíritu, y en el fondo para meterlo en Cristo. En el fondo es eso, porque el hombre fue hecho en Cristo por Dios. El además está para meter al universo en Cristo, pero para darle el universo al hombre como cuerpo en primer lugar, pero en cuerpo como ciencia, ya lo veremos en su momento, porque todo eso es la ciencia del bien, no la ciencia del bien y del mal, sino la ciencia del bien. Adán es la ciencia del bien. Adán es el universo creciendo en manos del hombre, enriqueciéndose desde el espíritu del hombre, que Dios se lo deja al hombre para que el hombre lo enriquezca con su aportación. Adelante. Bueno, que volviendo a Santo Tomás, y eso que usted acaba de decir, yo lo veo muy tomista, lo he visto tomista siempre, a raíz de esa afirmación que hace Santo Tomás. El cuerpo es el primer perfectible del hombre. Primer perfectible del hombre. ¿Dónde lo dice Santo Tomás así? Uy, padre, no me acuerdo, pero bueno, lo dice padre, pero le mando los textos. Bueno, porque, sí, muy interesante, sí. No, más que tengo... Pues eso puede ser al final de la primera parte, que es cuando habla del hombre en el... No, yo creo que no es en la suma. No es en la suma, bueno. Bueno, si lo encuentras, muy bien. Muy interesante, ¿no? Es decir, en este momento, en esta época, me parece que una de las aportaciones más bonitas que puede hacer la filosofía es enseñarle al hombre a espiritualizar el cuerpo. Es decir, convertir el cuerpo a dar mucho más de lo que puede dar como cuerpo. De acuerdo, el cuerpo humano puede ser el nivel más evolucionado del cosmos y pues, digamos, por su complejidad y por su armonía es prácticamente una obra de arte de la evolución. Pero no digamos lo que puede ser eso en manos del espíritu. Es decir, como asumido por el espíritu, ¿no? Eso es lo que el mundo actual ha perdido de vista. Entonces se queda con el cuerpo como para embellecerlo físicamente, solamente para transformarlo como si fuera una obra de arte y no un regalo de Dios, y no fuera, digamos, la capacidad que tenemos de estar en el mundo creativamente, ¿no? El cuerpo no es para jugar con él, sino para crear con él, ¿no? Entre otras cosas, para crear nueva vida, ¿no? Bueno, pero digamos que la aportación que puede dar el entender la esencia humana desde la demás, precisamente, es esa irrestricta ampliabilidad que la demás es, pues, que en el ser humano es una fecundidad que no está limitada ni siquiera por el universo, ¿sí? Que el universo no es límite para el hombre. Es decir, entender el mundo como negación, o el mundo como no, o el mundo como nada, o la incapacidad, todo eso es consecuencia del pecado original, pero eso no es la inspiración interior del espíritu humano. La inspiración interior del espíritu humano es decir sí al cuerpo, es decir sí al universo, y es decirse así a él mismo a través del mundo. O sea que por eso esas filosofías que se angustian ante el mundo y ante la técnica, como Heidegger, por ejemplo, que tienen cierta reluctancia frente al trabajo del hombre en el mundo, son filosofías que no han entendido el espíritu humano en el fondo, ¿no? La fecundidad del espíritu humano, o sea, la fecundidad de la esencia del hombre, que involucra al universo, ¿no? La esencia del hombre involucra al universo en su enriquecimiento irrestricto, o en su fecundidad, ¿no? Es decir, el hombre es capaz de hacer fecundo al universo con fecundidad que el universo no se puede dar él mismo. Y eso no se le perdona al hombre si no lo hace. El hombre tiene esa tarea, ¿no? Ese es su cometido, ¿no? No lo tienen los ángeles. Ese no es cometido de los ángeles.
Ese es el cometido del hombre, de Adán, y de Cristo, que es el Dios hombre. Para eso, bueno, pero no nos meteremos en teología. Entonces, voy a explicar para no seguir, pero quería destacar eso, ¿no? La importancia de este tomo segundo de la antropología trascendental es que abre un camino para una manera de entender la esencia humana sin el fijismo de las esencias pensadas, o de las esencias objetivadas, o de las esencias como ideas divinas incluso, ¿no? Porque si se entiende que el hombre, Dios tiene una idea de hombre, y la idea de hombre que tiene Dios es como las ideas de Platón, o como las ideas objetivadas, aunque fuera por Dios, pues lo siento, pero eso frena al hombre. Eso no puede. Por eso la cultura actual no acepta, por eso Nietzsche se rebela contra las ideas de Platón, ¿no? Y piensa que eso es el cristianismo. No, eso no es el cristianismo, esas son las ideas de Platón. El cristianismo no tiene por qué ser objetivista ni esencialista. Claro que la teología y la filosofía de los escolástica ha sido fundamentalmente esencialista, pero no solo la escolástica, toda la moderna. Escoto, Suárez, que son la fuente de Leibniz y de toda la filosofía, son esencialista y objetivista. Pues puede llamar cristianismo porque tiene toda la inspiración cristiana, pero es en el fondo platonismo, eso no es cristiano en su origen, eso es una herencia platónica. Y la filosofía puede ser más bien heraclítea y aristotélica, y simplemente es entender el acto, ¿no? Entender la actividad, el dinamismo, y el dinamismo no pone en peligro nada, ¿no? Es la única manera de enriquecer las esencias, ¿no? Para que las esencias no sean fijas. Entonces, esto es muy poderoso para la cultura actual, y me parece que es una manera de involucrar, pues, muchas de las corrientes de cultura, excepto las que son juguetonas solamente, ¿no? Aunque el juego, pues, el juego es más bien una capacidad de aumentar destrezas del ser humano, y es inevitable, pues, cuando uno tiene cuerpo, juegan los cuerpos. El espíritu no juega, el espíritu avanza, el espíritu no juega, juegan los cuerpos, ¿no? El juego, Dios juega cuando hace el universo, pero pone a jugar al hombre porque le entrega el universo, ¿no? Ludens corameo omni tempore, ludens in orbe terrarum, ¿no? De la sabiduría, o de los proverbios, ¿no? Pero la tarea es seria, la tarea es ciencia, no es juego, es ciencia del universo, y es sindéresis de la esencia humana, y es sabiduría del hombre como persona frente a las otras personas y frente a Dios. Y esto es una manera de continuar la filosofía mucho más optimista, sin dejar entrar el no por ningún lado, y sin despreciar el mundo y el trabajo y la técnica y cosas de ese estilo, ¿no? Y tampoco el juego, tampoco desprecia el juego, por supuesto, ¿no? El juego hace parte de la historia del hombre y de la vida del hombre, pero hoy en día la gente se queda en el juego y en el entretenimiento, y esa es entonces ya eso se daba cuenta Heidegger, eso es lo inauténtico, tomarse en serio la vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la cuarta dimensión del abandono del límite es un quedar creciente sobre el límite o en torno al límite? Bueno, porque si entendemos el además, como lo vio Polo, digamos, como además de conciencia de objetos, los objetos, la objetivación, es limitada por su constancia y su mismidad y por su unicidad. Cada objetivación es la que es y no es otra. Realmente la unicidad de Parménides no pasa de ser, el uno de Parménides no pasa de ser el objeto, ¿no? Ese es el problema de Parménides. Si uno mata a Platón, no tiene más remedio que matar a Parménides como Platón mató a Parménides. Platón mató a Parménides con el no. Pues hay que matar el uno de Parménides, porque el uno de Parménides es el límite mental. Y esa es la metafísica hecha con el límite mental. Es poner unos fijos, constantes y mismos. Pues además de eso, de manera desaferrada, o sea, desaferrarse de eso, no prescindir de eso, que eso es la primera dimensión del abandono del límite. ¿Sí? No limitar
pues no es no, tampoco es un no, sino quitar el límite, apartarlo, para seguir inteligiendo es advertir la persistencia, o sea, el ser extramental, o sea, el ser cósmico. Pues cósmico es su esencia, el orden es su esencia, es el ser cuyo ser es principio, cuyo ser es persistir, ir adelante sin cesar y sin ser seguido. Pero eso es apartando el límite mental, que es la manera más drástica de abandonar el límite mental, prescindir de él, que no es un no, porque el límite mental es mío, soy yo. Entonces, el universo no soy, pues siempre metemos el no porque estamos en manos de la lógica. El universo es lo distinto de mí como criatura. Entonces tengo que apartar lo mínimo de mí frente al universo, que es el límite mental. Aparto el límite mental y estoy sin iluminar, y en esto hay vacilaciones a veces en las expresiones de Polo, pero sin iluminar, el hábito de los primeros principios es sin objetivar, sin hábito adquirido, sin sindéresis. Es sabiduría sin sapienciar, digamos así. Sin ir hacia arriba, sin ir hacia Dios, y sin ir es simplemente advertir lo distinto, lo puramente distinto, dice Polo. Esa es la primera dimensión del abandono del límite. La segunda es mantener el límite detectado, manifestado, pero en pugna con lo inferior a él. Ahí sí es inferior, las concausalidades, que son la esencia del ser extramental. Pero mantener el límite como parte del hombre, como algo del hombre. ¿Sí? Yo no puedo prescindir del límite para entender ni siquiera el sí mismo. Es además, por eso no hay noes, no hay nadas. Es además del límite. Y entonces tengo el límite, lo retengo, pero me desaferro. Es decir, pero no me atengo al límite. La tercera dimensión del abandono del límite es la actividad más alta, porque es la actividad de ser hombre, que está al alcance del hombre. Entonces es desaferrarse, digamos, más mente más, como dijimos la vez pasada, y decía Mario al llegar, más mente más del límite. No es desaferrarse más de una manera constante. No hay es mucho más fuerte abandonar la constancia sin prescindir de ella, abandonarla desaferrándose, que no se prescinde de ella, sino que en todo caso se toma, dice Polo, como punto de partida. Pero un punto de partida que dejo atrás, pero que no me lo arranco, no prescindo de él, porque de alguna manera el límite mental está en el hombre. Por ejemplo, cuando se contraponen las esencias, o cuando más que se contraponen, se disciernen las esencias, la del ser humano y la del ser extramental, Polo lo describe como salvaguarda de la esencia de la persona humana. El límite hace que yo no me confunda con el universo, que yo no entienda mi esencia como evolución solamente, por ejemplo. Cuando una persona cae en cuenta del límite mental, se da cuenta que no puede provenir por evolución, que no basta la evolución para el límite mental, con lo cual es grandioso el límite mental, es de una dignidad muy, muy alta, y sin embargo es el límite mental. Así que a veces la gente tiene una comprensión, por llamarlo límite, como si fuera algo indigno del hombre. No, entre otras cosas, me asegura que mi esencia no es la esencia del universo. Entonces, ya, por eso hay esa perplejidad. Si no me encuentro en el universo, entonces ya no encuentro nada, porque ya ni encuentro el universo ni me encuentro a mí mismo, porque me pretendo objetivar, me atengo al límite. No, es que hay que abandonarlo sin prescindir de él y sin luchar contra él, sin pugnar con el límite frente a lo distinto. El límite hay que guardarlo. Esa es la cuarta dimensión del abandono del límite, guardar el límite. Guardar significa, guardar incluso en italiano significa mirar. Pero mirar, eso es la sindéresis. Sintereo es guardar unido, tereo es conservar, guardar, tereo en griego. Es tener todo junto en torno al límite.
Todo lo que va surgiendo en torno al límite, va siendo suscitado en torno al límite o constituido en torno al límite, va siendo englobado, y esa es la esencia de la persona humana. No es atenerse al límite, pero es, por decirlo de alguna manera, engordar al límite, ¿no? Es la gordura del límite mental, ¿no? Engordar el límite, eso es la esencia de la persona humana. Porque además es el vigor actuoso desde donde se puede engordar el límite, desde donde se puede engrosar la luz que llega hasta su límite. La luz que llega hasta su límite y se constriñe según constancia y mismidad es la objetivación. Pues para agrandar la claridad, para engrosar la claridad, para hacer más clara la claridad, hay que venir del además hacia el límite. Entonces, el además es desaferrarse del límite, y la cuarta dimensión del abandono del límite es, el además no va a dejar de ser además nunca se detiene de ser además para engrosar el límite. Es decir, para que la esencia humana sea el envolver al límite mental, digamos así, el provenir de ese enriquecimiento del entorno al límite viene del además, y por tanto viene, por así decir, de cada vez más alto. Y por eso es la esencia de la persona humana es irrestrictamente fecunda. No hay un principio que funcione o que su ser sea simplemente principiar. No hay, y eso que el principio no es constante, porque el principio es principiar, es ir adelante, no es constancia, no es quedarse quieto. El único quedarse quieto es de la luz intelectual. Esto es, digamos así, descubrir desde dónde el hombre es anhelo de infinito, lo que tú decías de Horkheimer, me decías la última vez, ¿no? Anhelo de infinito, pero es que el infinito es con negación. Anhelo de Dios, en el fondo, anhelo de... ¿Qué puede ser más que además? No, cualquier más es además. Entonces, lo que siga para arriba, no sé, pero el además es un clamor de más alto, ¿no? Más alto, de altitud suprema, pero originaria con intimidad. Entonces, creo que con esto he descrito un poco gráficamente las cuatro dimensiones del abandono del límite, pero haciendo hincapié sobre todo en la cuarta, en qué sentido se puede decir que es un quedar creciente en torno al límite, ¿no? Que es la primera frase de la introducción de la Bueno, la pregunta ahí es que en la cuarta dimensión del límite mental, uno ve como que uno abandona el objeto, pues, lo abandona de la forma que hemos dicho, no que lo abandona, sino que lo... Sí, no se atiene. No se atiene a él, pero renuncia a atenerse a él límite. ¿Sí? Es que uno ve como que el más, cuando uno abandona el límite mental, el más empieza a ser como algo que opera aún contra uno. Contra no creo. No, pues... Lo alza. Quiera, no, por eso, si uno no quiera... Si uno no quiera. Uno empieza es como a descubrir como que el más es como que es lo que realmente soy. Soy lo que me jala, lo que me jala ser. Sí. Y entonces ahí, relacionándolo con lo que planteaba usted ahora, ¿en qué medida eso es lo que le pasa a la mística, padre? No, lo que pasa es que aquí estamos manteniendo una actitud metódica y como no renunciamos a los objetos y a la objetivación, podemos enunciar lo que estamos diciendo. La mística se calla. Aquí estamos haciendo un esfuerzo. Pero de cierta forma eso es lo que le pasa al místico. Porque es que empieza... Sí, porque nadie está quitándole al místico su anhelo de Dios ni su encuentro con Dios. Y además de eso es una dinámica aquí. Lo que pasa es que la mística tiene razón de ser no tanto como despliegue del ser humano, sino como despliegue del ser divino en el ser humano, que en el hombre de alguna manera lo padece, ¿no? Como decía Dionisio el Pseudo-Areopagita, el hombre es el teópata, ¿no? No me acuerdo cómo lo decía, es el que padece a Dios, se podría decir el teópata, ¿no? Sí, un teópata, ¿no? Es un padeciente de Dios. Entonces ahí la mística, digamos, es Dios va actuando sin que mi actividad deje de ser actuosa,
pero lleva la batuta a Dios. Por eso es la mística. Entonces el hombre está más contemplativo que nunca, o sea, más actuoso como luz que nunca, pero se calla. Se calla porque ahí no tiene nada que decir. Deje hablar a Dios. Deje hablar a Dios, deje que Dios le diga. Y entonces, para dejar que Dios le diga, el hombre tiene que ponerse en puntillas, por decirlo así, en su además, ¿no? Tiene que bailar ballet con el además, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Si no baila ballet, no hay mística, ¿no? Pero creo que con eso contesto. En cambio, esto es un esfuerzo por hacer una filosofía que se pueda presentar en la academia, que pueda dar cabida a que la filosofía analítica no quede en vano, a que no nos burlemos del racionalismo, para contestar a todas tus preguntas anteriores. Es decir, esto es darle la mano a la filosofía moderna para que se alce. Esto es recoger lo humano en toda su historia y decirle adelante, ¿no? Entonces, digamos que el abandono del límite no es renunciar a la mística, es no precipitar la mística, no lanzarse a la mística antes de tiempo. Vamos, es expandir hasta donde sea posible las capacidades también lógico-lingüísticas del ser humano, pero ante todo las intelectivas, y descubrir el discernimiento intrínseco del ser humano en cuanto a intelección. Entonces, pues también esta es la manera de conocer al Verbo del Padre. Porque si me paso a la mística rápido, me quedo sin saber todo lo que puedo del Verbo del Padre con mi inteligencia humana. Es decir, todo esto es de alguna manera apelar al Verbo de la persona humana, al hablar de la persona humana. Es lo que sigue en el texto de la introducción, la capacidad comunicativa y dialógica del hombre. Esto es invitar al diálogo, es invitar al verbo humano a que entre en juego. Y por eso creo que uno de los temas más bonitos de la teoría de la esencia de la persona humana es el logos de la persona humana, que no está en el nivel personal, sino en el nivel, tampoco está solamente en el esencial, sino que abarca el hábito de los primeros principios, a mi manera de ver, el verbo humano. Pero ese es en el fondo Cristo, ese es en el fondo la imagen de Cristo, que es el hombre. Entonces es de alguna manera expandir la esencia humana para hasta descubrir que el hombre es imagen del Verbo del Padre, y que por tanto no tiene sentido solamente callar, ¿no? En todo caso el silencio es, digamos, para atreverme a decir algo, es del Verbo ante el Padre. Es decir, el Verbo es la palabra, pero el Padre, lo dice San Ignacio de Antioquía, el Padre es el silencio, ¿no? El Padre es el silencio. Entonces, en todo caso, la mística es ante el Padre. Hay que llegar a Dios a través del Hijo. Hay que llegar a Dios a través del Hijo, exactamente. Y a través del Espíritu Santo, que es el amor, y que es la caridad y la vida cristiana, como la estamos tratando de vivir cuando la humanidad renuncia. Hasta la filosofía moderna siempre se había ido por el camino del logos, hacia Dios. Pero después de las guerras y de la crisis de la filosofía moderna, la propuesta es ir por el amor. Entonces por la práctica de la caridad y todo eso. Pero no renunciemos al logos, tampoco, ¿no? Es decir, vayamos con las dos alas, como dice San Ireneo, ¿no? Las dos alas, ¿no? Pues no la fe y la razón, sino el amor y el logos. Es decir, que no podemos renunciar al logos antes de tiempo, ¿no? El ser humano es logos, ¿no? Ya es Aristóteles, el ser humano es el ser que tiene según el logos. Aquí vamos a decir mucho más que tener. Es el ser que crece, que es fecundo según el logos, ¿no? Entonces, claro, esto por eso no es que esté uno renunciando a la mística, es que está dejándolo para después, para el final, ¿no? Mística en el fondo será de alguna manera ver al Padre en el Hijo, ¿no? Creo yo. Pues esa es mi respuesta a esa pregunta tan pertinente además, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sigue aquí? Sigue para exponer, me parece que el paso siguiente es exponer con qué se corresponde, digamos así,
el abandono del límite, porque pues por una parte no nos permite abandonar la objetividad en el sentido de renunciar a ella, en el caso de la antropología, sino pues eso sirve para la metafísica entendida como el ser sin logos, el ser sin inteligencia, ¿no? El ser carente de luz o de inteligencia es el ser extramental. El límite mental es inteligencia, lo siento, yo no vengo de la evolución, punto. Bueno, no voy a perder el límite mental. El límite mental es mi dignidad asegurada, paca, ¿no? Yo puedo objetivar, pues si yo puedo objetivar, yo no vengo por evolución, ¿no? Porque la evolución no objetiva, ¿no? Nada en la evolución objetiva, la evolución no se detiene, la objetivación se detiene y la objetivación pone la evolución entera en el tiempo como presente. Eso es el límite mental, ¿no? Tener presente la evolución y comprenderla, entonces pues a base de objetivaciones y de ecuaciones y lo que quieras, y entonces la genética, pero entonces pues viva la física matemática, viva la filosofía, la biología molecular, vamos para adelante, todo eso está dentro del límite mental, pero ¿y qué? El límite mental no me hace ningún daño, es mío, soy yo. ¿Que está después del pecado original? Sí, pero yo tampoco me puedo volver cuando el cura se pone la estola para decir misa, dice redemi stolam immortalitatis, devuélveme la estola que tuvieron mis primeros padres, pero eso será después, por ahora no la podemos poner, pero podemos, digamos así, no renunciar a lo que nos queda de inmortalidad, que es el límite mental, por decirlo así, eso es lo que nos queda de inmortalidad, ¿no? El límite mental, ¿no? Ya lo veremos cuando lo veamos ahora, cuando habla Polo en la siguiente de la inmortalidad, ¿no? Y entonces, ahora me interesa mostrar lo siguiente. Las dimensiones del abandono del límite, aunque Polo no lo explicó así al comienzo, en correspondencia con, y esto es estas cosas que son señal de verdad en la filosofía, o mejor dicho, más que señal de verdad, de perennidad en la filosofía, el hacer decir verdad a los anteriores, ¿no? Aunque uno los haya despreciado en algún momento, pues los modernos despreciaron los hábitos y despreciaron los hábitos, no digamos los innatos, ¿no? Los llamados hábitos innatos o las ideas innatas, ¿no? Cuando alguien habló de ideas innatas en la filosofía moderna siempre fue fusilado, ¿no? Leibniz y no me acuerdo quién más, pero la armonía preestablecida, todo eso es innato en Leibniz, ¿no? Lo innato en el hombre son el hábito de sabiduría, en la filosofía clásica, no aristotélica, pero con base en Aristóteles. Y entonces, ¿cuál es lo que rescata Heidegger? Lo han demostrado Franco Volpi, que en paz descanse, que murió en un accidente de bicicleta con una muerte prematura parecida a la de Ricardo Yepes, solo que en una autopista creo que fue de Turino, no sé dónde él trabajaba, ¿no? Franco Volpi estudió a Aristóteles y a Heidegger fundamentalmente, y se dio cuenta que los primeros esfuerzos, Sein und Zeit, según Volpi, es una transcripción de la filosofía práctica aristotélica, ¿sí? De la ética de Aristóteles, cuando Aristóteles en la ética, en el libro sexto, explica los hábitos, la sofía, la episteme, la sínesis, me parece que la sínesis sería lo que respondería a la sindéresis, la episteme a la ciencia, la sofía a la filosofía, y no me acuerdo cómo se refiere, creo, será una forma de Theorein, que sería el hábito de los primeros principios, o de Noén simplemente, ¿no? El nous como no lógico, sería el hábito de los primeros principios, como superior a la dianoia, ¿no? Sería, no me acuerdo en Aristóteles, pero es muy interesante, eso lo han desarrollado mucho, porque ese es el renacer de Aristóteles en el siglo XX, el renacer de la ética de Aristóteles, que es verdaderamente un prodigio, ¿no? La ética de Aristóteles. Un prodigio, y además de perennidad actual, ¿no? Pues tiene una fuerza actual. ¿Cómo se llama el que hablamos? El que hablaba con Ratzinger, Habermas, es uno de los que retorna también a la ética aristotélica, ya de pasadita después, pero hay mucho más. Apple, por ejemplo, Otto Apple, pero bueno, todo eso y Heidegger mismo enfoca sus existenciarios, son en el fondo una transposición de los hábitos prácticos, teórico-prácticos de Aristóteles ahí en la ética.
Pero entonces Polo lo que muestra es que las 4 dimensiones, esto en la filosofía ya más tardía de Polo, no lo hace al principio, porque Polo tenía una reluterancia no frente a Santo Tomás, pero sí frente a Aristóteles, o frente a lo aristotélico de Santo Tomás, en cuanto que mantenían la noción de sustancia, porque la noción de sustancia es una transposición de la objetividad fuera del acto de pensarla, ¿no? La noción de sustancia o de ente es poner como fuera del acto de pensar el acto de la sustancia, ¿no? La sustancia sería un acto fijo con esencia fija. Ese es el fijismo de las esencias al que Polo huía desde el comienzo. Pues Aristóteles vio el acto, pero se quedó en el acto perfecto como acto intelectual, pero lo que hizo fue trasladarlo a la sustancia. Eso se llama extrapolación o transposición de la objetividad fuera del acto de pensarla, no necesariamente a lo físico. Aunque Polo después hace todo un estudio de que realmente la noción de sustancia tiene carácter físico no objetivado, pues en pugna, pero entonces ya es inestable. La sustancia en Polo es inestable. La sustancia. Es sustancia inestable. Entonces lo sorprende. Lo que pasa es que la sustancia natural es estable por el pensar. No por el pensar. Eso es muy bonito en el tomo 4. La sustancia natural es estable por dinamismo equilibrante primero en la química y por vida, por el movimiento incorporado a la sustancia. El movimiento incorporado a la sustancia es la vida. Ese es el viviente, el vivo físico, el vivo orgánico, que se reproduce. Entonces es sustancia dinámica. Sustancia dinámica, claro. Esa es la física de Aristóteles al final. Pero que la gente no estudia la física de Aristóteles, todo el mundo se queda en el limorfismo. Y por lo que dice, el limorfismo es inestable. El limorfismo decae por sí solo. Si se deja solo el limorfismo, si el movimiento no es intrínseco a la sustancia decae. Y el movimiento intrínseco a la sustancia son los compuestos químicos que simplemente tienen una estabilidad, digamos, estadística, por decir, y eso es muy coherente con la química. Sustancias naturadas. Sustancias naturadas son las elementales o las inestables. Naturales. Son naturales, sustancias son natura. Son natura que tienen la capacidad de rehacer su causa formal, de organizarla en cualquier materia, y cuando ya no pueden más, pues la generan, ¿no? Eso es un viviente, ¿no? Y la va adaptando, y eso es la evolución. Entonces ya por encima de ese movimiento es la evolución, ¿no? Que eso se vería con el hábito judicativo. Eso no lo vamos a estudiar aquí, pero eso es apasionante, pues, que es la esencia extramental desde Polo, pero no es tema de este seminario, ¿no? Pero esto iba a que Polo destacaba que los hábitos de la tradición aristotélico-tomista, pero fue sobre todo en la escolástica donde se estudiaron con más interés, sobre todo la síntesis, porque Polo la síntesis no le prestó tanta atención, Aristóteles a la síntesis no le prestó tanta atención, Santo Tomás y después la escolástica tomista, la escolástica tomista ha sido muy despreciada, pero es de una riqueza grandiosa, ¿no? Puede que autor por autor uno digamos, se canse un poco, pero en su conjunto es una riqueza, yo pienso, de la Iglesia y de la humanidad, que se haría muy mal en prescindir de ella, ¿no? Entonces, cosas porque los mismos analíticos modernos dicen, es difícil argumentar y es difícil tener una precisión lógico-lingüística como los nominalistas escolásticos, ¿no? Eso es incomparable, ¿no? Bueno, entonces, a la primera dimensión del abandono del límite mental se puede corresponder el hábito de intelectus. Podríamos decir, no es que el abandono del límite mental sea el hábito, sino que el abandono del límite mental es un método que permite acudir a la objetivación para hablar y para exponer la temática de un hábito innato. Los hábitos innatos, como son intelección no detenida, o los hábitos superiores del hombre,
porque no, a mi juicio solo es innato el de sabiduría. Los otros dos se pueden llamar nativos, y el de ciencia es hábitos adquiridos, ¿no? Una colección de hábitos adquiridos y de operaciones, Polo lo llamaba un balance, ¿no? Un balance siempre, la física de causas está siempre aclarándose más, ¿no? Bueno, aclarándose, quiero decir, discerniendo más, explicitando más o manifestando más implícitos. Pero el hábito de intellectus, que es la intelección de lo sin intelección, del ser sin intelección, del ser que es acto sin intelección, acto de ser sin intelección, acto de ser sin intelección. Polo recoge de Aristóteles la noción de acto, pero no la recoge desde la sustancia, sino que la recoge desde el acto perfecto, en su segunda fase. Cuando la recogían desde la sustancia, como la recoge la filosofía escolástica, Polo la rechaza, porque es el acto formal, ¿no? La entelequeia, ¿no? La entelegia. Polo toma la energeia, pero la energeia teleia, ¿no? Es decir, porque tanto energía como entelegia pueden entenderse para los dos, y Aristóteles los entiende para los dos. La sustancia también puede entenderse como energía, de alguna manera, pero no solo si se presupone fija y estable, se puede decir que es una energía. De resto, lo que en la sustancia es energía, realmente para Aristóteles serían anómalos el aire, el agua y el aire, porque el agua, el aire, el fuego y la tierra, los 4 elementos, porque la forma sustancial de los 4 elementos son cualidades que van cambiando. Entonces, si se va acercando más, si se va alejando de la tierra, se va calentando, y si se va mojando, es húmedo, seco, caliente, frío, ¿no? Las cualidades elementales en Aristóteles, ¿no? Que hacen que la forma sustancial de los elementos, pues la forma sustancial de los elementos está siempre cíclicamente variando, ¿no? No hay un elemento que se mantenga el elemento, porque basta que lo mueva el movimiento circular en Aristóteles y ya le cambia la forma sustancial, con lo cual en el fondo está intuida la inestabilidad de las sustancias elementales en Aristóteles, porque simplemente porque está el mundo infralunar movido por todos los ejes de todos los casquetes celestes que lo mueven de los movimientos circulares, ya por eso nunca ningún elemento, excepto la Tierra, que es el centro del universo, en el universo aristotélico y tolemaico después, pero realmente todos los otros 3 movimientos, y además la Tierra va emanando, va sacando, y eso se lo van volviendo, y se va volviendo aire, y se va volviendo agua, y se va volviendo aire, y nada es fijo en el universo supralunar. Entonces el conocimiento de Aristóteles no entiende eso como un acto de ser, sino como una esencia en acto, el universo físico, y postula un 5.º elemento que es el éter, pero es una gran esencia en acto, que por eso es circular, entre otras cosas, ¿no? Y eso lo toma de Platón. La perfección de la forma es la circularidad, por tanto el universo, y el hombre es intracósmico en la filosofía. El hombre es Cósmico en la filosofía griega. Y ahí es donde la filosofía moderna no acepta, y tiene toda la razón. Lo siento, el hombre, Aristóteles dice, no, pues es que el hombre tiene una chispa divina, que sí, el intelecto agente, de acuerdo, pero explica el intelecto agente de Aristóteles. Y Aristóteles explica el intelecto agente en 2 renglones en el capítulo 5 del libro 3 del De Anima, y es su pieza fundamental para entender al hombre, ¿no? Entonces, no hay hombre, no hay, ¿sí? Y entonces, ¿cómo interpretan a Avicena y a Averroes el intelecto agente de Aristóteles, que son los que siguen esa, pues, de los grandes? Dicen, no, pues viene de las inteligencias celestes. Aristóteles no dice, viene de afuera del hombre, y es algo divino en el hombre, y ahí está dicho todo, pero está dicho muy poco. Lo que pasa es que ahí no sería el hombre intracósmico, pero el hombre, ese no es el acto de ser del hombre, sino que es como algo que le ayuda a su potencialidad intelectual para abstraer, ¿no? Para manejar el conocimiento sensible y precisamente detenerlo y objetivar, ¿no? Detenerlo no porque lo detenga, sino porque lo capta en su tiempo articulado, ¿no? Que es la abstracción.
Bueno, pero todo eso sirve para entender la grandeza del límite mental y de la objetivación, y no para no renunciar a Aristóteles por el hecho de que haya sido extrapolada la sustancia, sino seguir en Aristóteles, que a cualquier filósofo lo peor que uno puede hacer es detenerse cuando él no se detuvo. Eso ya sí es peor. Detenerse cuando él se detuvo, pues bueno, hasta ahí llegó él. Y hasta ahí llegué yo, porque no soy capaz de hacer nada más que Aristóteles. Pero detenerse antes de donde Aristóteles se detuvo para explicar a Aristóteles es traición. Meterlo en el congelador. Meterlo en el congelador, ¿no? Entonces, si uno quiere estudiar a Aristóteles, tiene que estudiar las partes de los animales, tiene que estudiar la generación de los animales, tiene que estudiar los últimos libros del corpus aristotélico, porque si no, y entonces entiende las causas en concausalidad, que es lo que hace Polo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero ya sin la primacía de la sustancia y la mórfica, ¿no? Por eso Polo hablaba de telomorfismo y de hilomorfismo y cosas esas en muchas de sus explicaciones, cuando tenía que vérselas pues con alumnos que estudiaban estas cosas, y así explicó a veces la ética, y así explicó a veces pues la biología y la psicología, y todo eso es muy fecundo. Pero digamos así, lo propio del hombre no se entiende desde ahí. Eso quedará a disposición del espíritu humano, precisamente a disposición del disponer, que es el descenso de la libertad personal. Entonces, voy por partes, para hacer caso a Juanfer, de no englobar demasiado, ¿no? Primera dimensión del abandono del límite, me permite controlar metódicamente, o sea, con congruencia, metódica temática, hablar del hábito de los primeros principios. Es decir, me permite hacer una metafísica de los tres primeros principios, del principio de no contradicción o persistir, del principio de identidad u origen, Dios desde la metafísica, y del nexo o el vínculo o del entresí de esos dos, que es la dependencia del ser extramental por parte de Dios, y que no es una acción causativa de Dios, porque no tiene sentido, ni una emanación, que es lo que hacen los platónicos o lo que hacen los neoplatónicos, ni una mímesis, ni una participación, no. La creación es el puro depender esto, por no ser idéntico, por carecer de identidad, de la identidad. Eso es lo que se puede llamar causalidad trascendental, pero no porque Dios sea causa del persistir, sino porque el persistir es causa no originada ni siquiera, dependiente del origen. Bueno, eso es una metafísica congruente, gracias a que uno está, digamos así, aunque prescinda del límite mental, su rigor metódico lo proporciona el abandono del límite mental. O sea, el abandonar la objetivación me permite volver a ella con rigor metódico y utilizarla para ver que esos axiomas lógicos, cuando los mantengo objetivados, se entremezclan entre sí, se maclan, dice Polo, y entonces puedo hablar y puedo criticar las metafísicas de los filósofos que no han abandonado el límite o que se atienen a la objetivación, mostrando que no han llegado propiamente al acto de ser, sino que se quedan en esencias en acto, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Padre, ahí en el abandono del límite mental uno conoce el intelecto, no por sus actos. No por sus actos. Sino que lo conoce en vivo, siéndolo, es decir, siendo el intellectus. Y el intellectus, ya veremos que el intellectus es un bajar de la sabiduría, ¿no? Es decir, realmente lo que estamos siempre conociendo es, aparte de que conocemos el ser extramental, pero estamos conociendo el sí mismo, para hablar otra vez en términos heideggerianos. El intellectus soy yo, así como el límite mental soy yo. Pero una cosa es mi ser, mi acto de ser, y otra cosa es mi bajar hacia lo que no es mi ser, por ejemplo, hacia lo que es distinto de mi ser, que es el ser extramental, para ocuparme de él, entre otras cosas para tener cuidado de él, cura, sorge, como Heidegger. Entre otras cosas, se me ha olvidado decir en su momento que Heidegger aprovecha algo que Husserl le estaba explicando por entonces, pero que no había todavía escrito, que es el mundo de la vida.
Y toda esa inmersión de Heidegger, digamos así, en la filosofía práctica de Aristóteles, es una manera de interpretar el mundo de la vida husserliano. Muy interesante esta observación para los que les gusta la historia de la filosofía. Pero bueno, eso es por justicia con Husserl, ¿no? Porque Heidegger a lo mejor no es tan justo con Husserl como se podría, ¿no? Por decirlo delicadamente, ¿no? Bueno, entonces el abandono del límite en su primera dimensión se puede decir que se corresponde con el hábito de intellectus, porque el hábito de intellectus es como un advertir lo distinto del ser extramental por pura distinción, y la pura distinción se hace precisamente con el límite mental, quitándolo. Si quito el límite mental, cuando yo renuncio al límite mental, quedo fuera del intelectus, fuera del intelectus, ¿no? El hábito de intelectus es quedar fuera del intelectus, quedar sin intelectus. El hábito de intelectus es considerar con atención lo carente de intelectus, ¿no? Es paradójico que se llame así, se debería llamar hábito de no intelecto o hábito de intelectuales. Es ver que hay energía de ser, por decirlo con una brutalidad, pero pues con pues no es bruta la expresión, pero es como la energía se utiliza en física, la gente no entiende. La energía de ser, el acto de ser, sin intelección. Ese se advierte con la intelección, pero la intelección sin límite mental. ¡Ting! O sea, sin intelección. Es acompañar al acto de ser extramental sin intelección, pero acompañarlo, acompasarse con él, adecuarse a lo extramental sin inteligir, pero ¿quién? Yo, la persona. Entonces, eso es una vigilancia que no se puede llamar intelectiva en el sentido de estar iluminando, de estar objetivando, de estar haciendo, no, sino es advertir la actuosidad carente de intelección. Bueno, la tercera, que es el desaferrarse del límite, es la que nos interesa más para ver cómo desciende después. Voy a dejar de lado ahora la segunda porque no me voy a, pues dijimos por encima algunas cosas de la esencia extramental, pero la tercera, que es desaferrarse del límite mental, no aparta el límite de la atención, no renuncia a la limitación, pero de la manera más poderosa no se atiene al límite, a saber, desaferrándose de él. Pero el desaferrarse es tan desaferrarse que equivale a alcanzar el tema, a alcanzar el además. No es que desaferrarse, tiene que desaferrarse hasta tal punto para ser además, es que desaferrarse es el además, y el además es el carácter según el que se entiende el ser personal humano. Es el método solidario con el tema. Aquí sí que el método es el ser, ¿no? En el otro caso también se puede decir que el método es el ser, pero el método es del ser, ese, que no soy yo, o que es distinto de mí, del extramental. Entonces, advertir el ser como método extramental es persistir, y acompañar al persistir sin iluminar, sin inteligir. Ese es el hábito de intelecto. Aquí, en cambio, es mantener la intelección incluso en el límite, mantenerla en el límite también, porque yo no puedo, pues, para entenderme a mí mismo, puedo abandonar el límite, pero no puedo prescindir de la objetivación. Prescindir de la objetivación sería como amputarme, ¿no? Pero puedo desaferrarme, y desaferrarme significa más mente más que objetivación, y eso ya es el además, ya ahí estoy alcanzando el además. Alcanzar el además es el hábito de sabiduría, se corresponde con el hábito de sabiduría. Si ya no lo miro en relación con el límite, es el hábito innato. ¿Por qué es innato? Porque ese es mi ser como método.
mi ser como método y mi ser como tema. Digamos así, inescindiblemente solidarios. El ser humano como método y el ser humano como tema. Pero como tema, yo puedo distinguir varias cosas, que son los trascendentales de la persona humana o del ser personal. Vamos a tratar de hacer ese discernimiento. Entonces, primero, pues yo partí del abandono del límite, y el límite es objetivación intelectual, y entonces puedo decir, lo primero que, bueno, el orden en que los advierta, o en que los alcance como tema, los trascendentales de la persona, realmente, pues no es que sea irrelevante, pero se puede exponer aleatoriamente. Lo relevante, lo pertinente sería exponer primero la libertad, que yo creo que es el trascendental personal. Porque ¿qué significa? Voy a exponer primero la libertad antes que el hábito de sabiduría o el inteligir personal como trascendental personal. Que no lo llamo intellectus, precisamente porque la palabra intellectus tiene una resonancia de facultad, ¿no? Que no, o de potencia, o de hábito, o de algo toda la filosofía, digamos, que es sustancialista o accidentalista, entonces entiende la persona como un sujeto sustancial, no sujeto subjetivo como en la filosofía moderna, pero un sujeto sustancial con facultades que a su vez sujetan a las operaciones. Entonces es un sujetante de sujetos, ¿no? De sujetos hasta que llegan los actos que ya no son sujetos sino sujetados solamente. Pero es la antropología clásica, ¿no? Es el alma y el cuerpo, vamos a ver cuál de los dos es el sujeto, y entonces la sustancia, y los dos, ¿no? Los dos son la sustancia, pero entonces las facultades. Entonces hay unas facultades que son la inteligencia y la voluntad, y ese es el alma espiritual, y los actos voluntarios y los actos intelectuales. Bueno, esa es la antropología clásica, que no es equivocada, pero no abandona el límite. Es decir, porque mantiene la sustancia intelectual como si fuera una sustancia. O sea, como si fuera una extrapolación del límite mental, una objetivación extrapolada. No hacia afuera, sino hacia adentro. Soy yo también soy un objeto. Por eso la filosofía moderna, si no la filosofía moderna no hubiera tenido lugar, ¿no? Pretender hacer del sujeto una plenitud de objeto, esto es llevar a cabo esto, ¿no? En cambio aquí lo que se advierte, pero lo que se alcanza, es que abandonando el límite, el acto que está pasando, por decirlo así, es el acto que soy. Es un acto que es además, es ser además, pero ser además como tema. Y por tanto, ser libre. Ser libre porque, digamos así, aunque haya punto de partida en la objetivación de alguna manera soy yo, no es un principio. Es decir, la objetivación no determina para nada el además, no principia nada en el además, me desaferro de la objetivación, excluyo cualquier condición inicial, por decirlo así. Excluyo cualquier predeterminación, sí, la libertad es en serio libertad en el además, ¿no? Es el acto de ser, propiamente, es lo actuoso del además, es pura libertad. Y esto no es Dios. Esto no es Dios, esto es además, no es Dios, pero es el alcanzamiento de la libertad. Y ahí se entiende también por qué la filosofía moderna pone la libertad como primera. Digamos así, la mirada hacia la filosofía moderna no es con reserva ante la libertad, como pasa desde la filosofía tradicional muchas veces. No, la libertad si no, ya veremos en qué sentido la verdad os hará libres, pero si no tiene unas esencias fijas para sacar adelante, entonces la libertad traiciona. No, la libertad no traiciona. La libertad traiciona cuando hay pretensión de sí mismo, de identidad, solamente. Padre, es decir, cuando no se da cuenta de que es hija. Pero en la medida en que
yo soy vida, o mejor, la esencia mía requiere de la vida. ¿Estás hablando de la vida orgánica? Sí, De la vida orgánica, del cuerpo. Del cuerpo. Porque esto es vida en sentido más alto. No, O esta es vivienda. vida biológica, vida. Estás hablando, sí, biológica. sigue. En esa medida, la libertad no está limitada, porque es que, para poner un tema de ahora, pues, ¿sí? Pero en todo caso será como consecuencia del pecado original. Porque precisamente lo que les insinuaba al comienzo es que con la ciencia el universo no le pone ningún límite al hombre. Pero eso, padre, ¿sí? Hablando del tema, por ejemplo, el tema ahora de los que dicen que están en un cuerpo que no es. Sí, de la identidad sexual. A ver, ¿en qué medida ese planteamiento me está diciendo que efectivamente en mí nace el poder disponer, el poder imperar sin límites? Sí, y eso es comprensible al entender la libertad como además. Es decir, por eso digo, esto nos hace ver sin miedo, sin reservas, sin entender el poderío, por así decir, de la libertad humana, el poderío y entender después dónde está realmente la alternativa que la traiciona o que la malogra, que no es simplemente disponer del cuerpo, también disponer del cuerpo, pero eso viene como consecuencia. Disponer del cuerpo de alguna manera, en vez de disponer según el cuerpo, disponer del cuerpo es de alguna manera pretender una identidad de mi identidad psíquica y poner a disposición de mi identidad psíquica el cuerpo, ¿no? Entonces, por unas deficiencias afectivas o por pueden ser deficiencias, pero también pueden ser sensibilidades. Hay personas con una sensibilidad muy alta en lo afectivo, en lo sensible, en lo sensitivo, que digamos así, aunque estén en su infancia, captan con mucha vivacidad la sensibilidad del género opuesto, del sexo opuesto. Pero entonces mire que sí me limita, sí me está limitando. Es que yo no estoy diciendo que no, pero eso estoy diciendo que es consecuencia del pecado original. Lo que estoy diciendo es que el pecado original no me ha quitado la posibilidad de ser libre con mi cuerpo, a pesar. Entonces, esa libertad es disponer según mi cuerpo, no de mi cuerpo. Hago esa observación que es muy útil, ¿no? Disponer es lo que Pablo llama el pecado, ¿no? Disponer del disponer. El cuerpo no es un objeto para disponer, el cuerpo es parte del disponer. O sea, el cuerpo es parte de la libertad en esta comprensión, aún con el pecado original. Entonces, entender el cuerpo como un límite es objetivarlo. Entender el cuerpo como un dinamismo según el cual yo puedo disponer es abandonar el límite también respecto del cuerpo. Y es la manera de avanzar en la esencia humana como vida orgánica, ¿no? Es decir, si por ejemplo uno se encuentra con una persona que por su afectividad se siente un varón, que se siente mujer y que nota que su cuerpo es viril y se siente incómodo con su cuerpo, caben muchas alternativas desde la libertad para que esa persona aprenda a vivir con libertad dentro de un cuerpo que no se acomoda con su afectividad. Pero antes del pecado original, padre, ¿sí? ¿Cómo? Antes del pecado original. Antes del pecado original me queda difícil porque yo nací con él, pero en todo caso Era hombre, haré lo posible. Y era mujer. Y yo creo que a mí me tocó bastante duro el pecado original, pero bueno. Era hombre y era mujer, ¿sí? Y entonces... Pero distintos. Exacto. El actuar de Eva, la esencia, la libertad de Eva o la libertad de Adán, les implicaba que el disponer, que el actuar, ¿sí?, no nos pudiera superar ese orden de la vida. No, es que no lo pudieran superar. Los invitaba a actuar en común. Es decir, por decirlo brevemente y con una broma muy simpática que a mí se me ocurre, ¿de quién es la culpa en el pecado original? ¿De Adán o de Eva? Todo el mundo le echa la culpa a Eva. Falso. La culpa es de Adán. Porque Eva dijo: Adán, vamos a arreglar el jardín, el Edén.
Y Adán dijo, yo estoy muy contento aquí en la mecedora, vaya usted sola, que a usted le queda muy bien. Y Eva aceptó ir sola a cuidar el jardín, pero porque Adán no la acompañó. Un desgraciado. Un desgraciado. Y ahí el diablo podía con cualquiera de los dos solos, pero cogió por la mejor parte, por Eva, por la parte más noble, o más sensible, o más fina, más servicial, más de todo. Y ahí atacó, por eso, y entre otras cosas porque probablemente pues primero porque Adán no se hubiera ido a cuidar el jardín solo por perezoso, entre otras cosas, pero para que le acompañara a Eva y para ponerla a trabajar, ¿no? Pero pues esto es una broma, pero es una broma que ilustra, ¿no? Una broma que ilustra. Es decir, el cuerpo humano es una tarea dual sobre el cosmos. Es una manera de ocuparse en compañía del cosmos, que un ángel no podría hacer. Es decir, Dios ha querido poner una imagen de su ser en familia, en el hombre, y para eso pienso yo que crear el universo tuvo que, entre comillas, crear el universo y poner una criatura espiritual que fuera al menos dual, no trinitaria, pero al menos dual, para ocuparse de lo inferior, en este caso el universo, pero para elevarlo a esencia humana y en la esencia hacer posible que fuera elevado hasta el acto de ser humano y en el acto de ser humano ser unido a Cristo y entrar en la gloria, ¿no? Ese es más o menos como lo veo yo. Dime, Gustavo. Contestaba un poco. Pero el pasa es que esa discusión la tuve también con Juan Fer. ¿Cómo? No he podido solucionar el problema. El problema, bueno. Si no lo he podido solucionar. Vamos a ver qué dice Juan Fer ante todas estas barrabasadas, ¿no? De alguna manera esa visión de la libertad es prescindir de la naturaleza. Cuando se prescinde de la naturaleza, se pretende una libertad absoluta. Pero no es prescindir, es en el fondo manipularla como si fuera no mi naturaleza, sino una naturaleza ajena. Y ni siquiera las naturalezas ajenas a la del hombre son realmente ajenas al hombre. Me acuerdo otra anécdota muy simpática, muy bonita, ¿no? Yo tengo una hermana que tiene una empatía absolutamente grandiosa con los animales. Entonces, una vez había recogido un perro sarnoso en la calle, porque esa es su debilidad, no puede ver un perro sufriendo porque lo adopta, ¿no? Y este era un perro sarnoso que después fue un perro queridísimo, Otto, se llama, con perdón de los que se llamen Otto en el mundo, ¿no? Pero este se llamaba Otto, ¿no? Y cuando Otto ya tenía como 15 o 16 años, pues le dio cáncer. Pues se supieron cuando lo llevaron al veterinario, estaba lleno de tumores, y mi hermana, pues al verlo sufrir tanto, pensó en ponerle la inyección, llevarse al veterinario, y el veterinario le dijo, no, este perrito la quiere mucho a usted y los quiere mucho a ustedes, yo lo siento, pero yo no les pongo. Entonces le preguntó al marido, ay, dile que convence. No, ese perrito lo hay que acompañarlo a morir. Entonces el día que ya se iba a morir, el perro se metió en el closet de mi hermana y se acostó en los zapatos. Entonces mi hermana, que estaba toda alarmada, se sentó al lado del perrito a acompañarlo, porque tuvo la presente, pues se va a morir, si esto no lo ha hecho nunca, si se metió al closet mío y está sola, a ver que ya no. Entonces se sentó a acariciarlo y tal, y el perro la miraba, y lo miraba con cariño. Entonces cuando expiró, mi hermana me lo contaba y yo lo entendí, lo acepto. Mi hermana me dice, yo entendí en la mirada de Otto que Dios me daba gracias por cuidar a los perros. Y yo creo que es verdad. Es decir, en la naturaleza, si el hombre se ocupa de la naturaleza con lucidez, pero también con cariño, de alguna manera nota el agradecimiento que Dios le da. Y esa tarea no es solo la tarea de gobernar el universo, es en familia, el hombre es una familia para habitar el cosmos. Si no, no tiene sentido habitar el cosmos solipsistamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, ¿qué tiene de equivocado la técnica o la guerra o todo eso? Que es varonil, excesivamente, o exclusivamente muchas veces.
¿Por qué quieren sacar de Google a las mujeres? Pues porque no son tan pero déjelas y verá cómo progresa la técnica. Google progresará mucho más cuando descubran los cerebros varoniles de Google que el cerebro de la mujer es mucho más hábil para lo que quieran que el del hombre. Pero bueno, estas son cosas pero es la respuesta a que en qué sentido el cuerpo es límite. El cuerpo es límite en el fondo por la muerte. Es decir, realmente el carácter de límite que tiene el cuerpo es la muerte, porque a uno le gustaría o la enfermedad o la limitación física, sobre todo para las personas que tienen una vida intelectual activa, ¿no? Una persona o artística sí, cuando una persona tiene una vida espiritual activa es muy lastimoso que se muera. Es muy lastimoso que se enferme. Que Mozart se haya muerto a los 35 años. ¡Carajo! ¿Cómo es eso, por Dios? Y que Bach se haya muerto antes de terminar la fuga del contrapunto 14 o 18, según como lo hayan. Yo lo siento, pero providencia divina. Por favor, que en el cielo la termine, ¿no? Es decir, o algo así, o algo así, ¿no? Es decir, pero ahí es donde el cuerpo es límite, pero de resto, en su dinamismo, realmente no sería límite, ni siquiera en el dolor. Ni siquiera en el dolor, porque el dolor puede ser manejado por la libertad como una ofrenda, que es lo que enseñó Jesucristo. Es el único que ha atravesado, digamos así, el límite del dolor y de la muerte en el cuerpo, venciendo el límite, venciendo la muerte, ¿no? Pero bueno, todo eso es para ilustrar en qué sentido entender el cuerpo como límite en el fondo es objetivarlo, ¿no? Cuando la gente se rebela contra su propio cuerpo y lo quiere transformar, en el fondo lo que está haciendo es objetivarlo. Utilizar el cuerpo como un caleidoscopio para transformar y cambiar de género, o cambiar y decorarse y todo eso, eso está muy bien, si es en busca de hacerle la vida amable a los demás, que está muy bien. Y mientras más, en estos días salió en el periódico el maquillaje de los hombres, la cosmética varonil, ¿no? Pues bueno, llegará el día en que no tendremos más remedio que después de afeitarnos, maquillarnos, pero en fin, espero que a mí no me toque. No tengo nada contra el maquillaje, de todas maneras me parece más bonita el rostro humano sin maquillaje, pero en un varón y en una mujer también, incluso vieja. Lo que pasa es que claro, una de las maneras de objetivar el cuerpo es solo mirar el cuerpo joven, ¿no? Y solo valorar el cuerpo joven y no descubrir la belleza del cuerpo envejecido, ¿no? Pero bueno, todas estas son observaciones antropológicas que permiten entender por qué la libertad no ha sido dañada con el pecado original, ¿no? Lo que probablemente ha sido dañado no es ni la libertad ni el cuerpo, sino la liberación del cuerpo por parte de es decir, el hombre es menos capaz de liberar su cuerpo después del pecado original, pero ni el cuerpo ni la libertad han sido heridos. Lo que está herido es la liberación, la espiritualización del cuerpo, que quedó con un límite, entre otras cosas el conocimiento sensible. No pasa del conocimiento sensible la intelección, ni la voluntariedad tampoco. Uno no puede tener voluntariedad más que con lo que imagina, con lo que conoce, ¿no? Nil volitum nisi precognitum. Entonces, en cambio, la ciencia de Adán no se detenía con el conocimiento sensible, se embellecía seguramente con el conocimiento sensible, pero no se detenía en el conocimiento sensible. Eso todo es conjetural, pero muestra pues que se puede hacer antropología con un sí rotundo, porque normalmente el rotundo se le pone al no, pero no se le pone al sí. Y es más bonito el rotundo en el sí que en el no, ¿no? El no rotundo siempre produce una especie de rabia y de indignación que en cambio el sí rotundo es una invitación a la esperanza, ¿no? El sí rotundo. Entonces al cuerpo hay que darle un sí rotundo, incluso cuando se está muriendo o cuando se está envejeciendo, siempre un sí rotundo. Bueno, el punto es que él además
se corresponde, es decir, el acceso al además, desde el abandono del límite como desaferrarse, se corresponde con un hábito que es intrínseco al acto de ser humano y que se puede entender en primer lugar como libertad, en cuanto que parece desaferrarse, que la libertad es experimentada entonces como desaferrarse de los límites, pues sí, es una experiencia de libertad que tiene cualquier adolescente o cualquier persona que sabe lo que es transgredir límites, ¿no? O que ha experimentado lo que es transgredir límites. Pero aquí no se trata de transgredir el límite, no se trata de quitarlo, de dañarlo, se trata de desaferrarse del límite, pero dándole un sí al límite mental, un sí rotundo al límite mental. Pero a la vez, el sí verdaderamente rotundo al límite mental es desaferrarse y entonces vivir, ser, vivir, moverse, inteligir, desaferrándose, ¿no? Entonces ahí aparece la libertad, aparece un ámbito de vida. La vida siempre tiene, la vida, incluso la vida orgánica, surge cuando el movimiento es incorporado. ¿Qué significa incorporado? Eso lo explican muy bien los biólogos de mitad del siglo pasado, von Euskell y esto, ¿no? Y, es decir, crea un ámbito, y los fenomenólogos, un mundo interno. Es decir, separa un mundo interno del mundo exterior. Eso es vivir. Poder crear un mundo interno. Pues aquí no se crea un mundo interno orgánico, aquí se abre la intimidad como ámbito de ser. Ser en intimidad es el otro trascendental personal que se alcanza junto con la libertad. Y desde luego inteligir en el sentido de que para el inteligir probablemente sea el más difícil de entender, porque es el carácter transparente de la dualidad de la demás, ¿no? Pero aunque lo voy a explicar más adelante con un poquito más de detención, porque ahí me parece que se puede aportar mucho por lo menos a la exposición de Polo. No creo que a la comprensión, porque la comprensión creo que la tiene Polo mucho mejor, pero la exposición de Polo sobre la luz intelectual a veces es insuficiente, porque lo veía demasiado claro, digamos así, ¿no? Entonces cuando Polo veía una cosa con mucha claridad, pues lo explicaba poco, ¿no? Y lo exponía poco, ¿no? Entonces la transparencia y la luz iluminante y todo eso es, digamos, la parte más difícil de ese libro, la más abstracta, la más... ¿Qué entiendo por transparencia como trascendental de la persona, ¿no? Al desaferrarse del límite mental? Es decir, en cuanto que es un desaferrarse que, como es más, mente más, entonces, por así decir, siempre se está acompañando al avanzar, digamos así, ¿no? Y por tanto, se puede describir como conciencia, pero no como conciencia de objeto, sino como conciencia de avance más mente más. Es decir, no hay además sin darse cuenta que estoy siendo además. Ese darse cuenta no es constante, sino que es parejo con el además. Es el además en cuanto transparencia, para su propio avance. Es avance transparente, es avance lúcido. Porque la transparencia en el mundo físico es la diafanidad de que hablaba Aristóteles, por ejemplo, la del agua y la del aire, que necesitan la luz para ser claras. La diafanidad en las noches o en la oscuridad es tiniebla. La diafanidad al sol es claridad. En cambio, la del espíritu, o sea, la del además, no es diafanidad tenebrosa nunca. Es de entrada acto como luz. Ese es el verdadero sentido de la luz no metafórica. La que es metafórica es la luz física. Esta es la luz en sentido pleno, que es la luz más que como manifestación, que ese es ya en descenso hacia la esencia, como transparencia. Como transparencia del avance, ¿no? Avance transparente significa avance más mente más, o además, ¿no? ¿Por qué? Porque es un avance
que nunca, por así decir, deja de ser consciente de estar avanzando más, mente más. Entonces, esa es la vigilancia que no se puede apagar, ese es el anhelo que no se puede cerrar, esa es la chispa divina, la que llaman es la scintila divina, ¿no? Es lo que tenemos de divino los seres humanos, una luz que nadie me puede apagar. Dijiste cintilla. Scintila, sí. Padre, eso quiere decir que uno descubre el ser, pero no como el ser total, sino como la demás. Como la demás. Eso es lo que uno descubre inmediatamente. Ese es el hábito. Ese es el hábito. Ese es el hábito de sabiduría. Es el más. El yo soy más. Eso es lo que eso es lo que me revela. Y eso lo estoy diciendo lúcidamente. ¿Eso es qué? Me lo diga, sin que nadie me lo diga. Hábito. Sí, ese es el hábito. Y eso es lo que me revela. Y eso es lo innato. Ya. Y ese es mi luz. Ese es el ser como luz. El ser yo una luz. Y es una luz creada. Por eso el apóstol Santiago dice, el Padre de las luces. Claro que él se refiere probablemente, dirán los exégetas, a los astros. Pero los astros para cualquier antiguo están gobernados por espíritus. ¿Ya es la hora? Bueno, entonces dejamos aquí... No, tengo preguntita antes de ir. Vámonos, sí. Desde esa perspectiva, perdón. Sí, tranquilo. Desde esa perspectiva, mi ser es relación. Sí, con Dios en primer lugar. Exacto. Y entonces, eso hace que pero la relación está al nivel del ser. En modo alguno es algo sí, por eso. ni accidental. Es incita al ser. Sí. Esto es una manera muy bonita de entender el sentido del coser. ¿Por qué Polo usa el co? Precisamente para explicar la relación. Pero es una relación que no es simplemente extrínseca o accidental, sino ni siquiera y tampoco se puede decir que es subsistente, es mucho más que ahí, es activa, es actuosa. Pero entonces lo que es actuosa, ¿no? El punto en que yo iba era este. Eso quiere decir entonces que en la antropología de Polo, bueno, y en otras también, sí. Pero en la de Polo, la relación no es un accidente. Sí, pero tampoco es una sustancia. No, por eso, no es un accidente, es que claro, sino que es el ser. Es acto de ser, se podría decir. Bueno, eso todavía es, como la relación está tratada en la filosofía clásica como uno de los accidentes, entonces hay que ver qué es eso, ¿no? En antropología, ¿no? Está pendiente, pero para empezar es ser conmigo. Ser conmigo en el sentido de que me acompaño siendo, y acompañarme es lúcido, acompañarme es ser cada vez una luz más plena de mí mismo, a no ser que me pretenda como identidad. Y entonces lo que termino haciendo es oscureciéndome. Pero bueno, no lo hemos visto porque esa es la alternativa de la libertad. Todo esto ya lo iremos viendo. Hemos explicado hasta aquí simplemente de qué manera se alcanzan tres trascendentales personales. La libertad, la intimidad, que Polo la llama a veces coexistencia, pero yo pienso que coexistencia es un nombre equiparable con además, y que propiamente el trascendental es la intimidad, y la tercera, que es el inteligir como inteligir personal, en donde en todos el método es inherente al tema o intrínsecamente inescindible, solidario con el tema, dice Polo. Porque la sabiduría es sabiduría para la libertad, sabiduría para la intimidad y sabiduría para inteligir, aunque uno a la sabiduría le da sobre todo carácter intelectual, pero donde vamos a ver que la sabiduría es más sabiduría es en el amar, ¿no? La sabiduría es amorosa. En el amar. En el amar, en el cuarto trascendental, que por ahí empezaremos, si Dios quiere, la próxima sesión. Advertir la tiniebla, como para que no la ilumina. El ser distinto, el ser primero distinto. Ese se puede llamar tiniebla, se puede llamar tiniebla porque es el ser carente de luz. Sí. Entonces, advertir la tiniebla es advertir es el ser estamental. Advertir la tiniebla es advertir el ser estamental, muy buena observación. Pero es una tiniebla actuosa, no es una tiniebla pasiva o una diafanidad que está ahí, no. Es el ser actuoso como tiniebla, ¿no? Pero que está invitado a la luz en el hombre, ¿no? Está
está en el hábito de los primeros principios, entre otras cosas, en el intellectus. Es decir, que el intellectus esencializa, así lo dice Polo, en realidad no la esencializa porque no la más... se necesita la intelección para que el cuerpo pueda ser espiritualizado, el intellectus, el hábito de los primeros principios. O sea, el hábito de ciencia necesita la repercusión en la sindéresis del hábito de los primeros principios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y después el límite, de alguna manera la libertad nos lleva a cuestas, por eso ¿Cómo? No la detiene, el límite, la libertad lleva a cuestas el límite. Ah, sí, lo lleva consigo, lo carga. Entonces no la detiene. Sí, muy buena. Pero de alguna manera lo lleva a cuestas. Lo lleva a cuestas, es como un fardo que no me impide caminar, pero lo tengo que cargar. Me parece muy buena figura, me fatiga, me dificulta, me complica, pero no. Y el cuerpo ni siquiera es el límite mental, el cuerpo es un regalo, un don. Bueno, vamos a ver cómo vamos ahondando en eso, porque ya llegaremos. Bueno, entonces para la próxima vez, yo creo que podemos trabajar hasta, les voy a decir hasta dónde, ¿no? Estamos en el párrafo que empieza diciendo, la palabra manifestación indica, hasta ahí llegamos, me parece, ¿no? La palabra manifestación indica. Hasta ahí llegamos, segundo párrafo de la manifestación esencial. Entonces, empezamos con el tercero que dice, la coexistencia humana carece de réplica, y llegaremos, si llegamos, hasta la que dice, lo que tradicionalmente se llama alma espiritual, inmortal. Eso ya lo exponemos en la siguiente. Vamos a exponer desde la coexistencia, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos, no me perdí. A ver, 1, 2... El límite mental, ¿no? La dimensión del abandono del límite mental. Y termina, ¿no? No, termina como vida que aspira y apela. Es la última frase. De lo que sigue. No, de la anterior. Lo que sigue sería, hasta ahí llegamos, lo que tradicionalmente se llama alma espiritual. Hasta ahí llegamos. Hasta donde dice, como vida que aspira y apela. Pero para la próxima empezamos, la coexistencia humana carece de réplica, ¿no? Ahí arrancamos. Carece de réplica, ahí arrancamos. Sí. Entonces, ¿quién hace de primer ponente? Yo termino de exponer lo del amor, la próxima clase, y ya seguimos. Porque, bueno, tengo que exponer, en la próxima clase tengo que exponer cómo se llega como tema, desde la sabiduría, o con la sabiduría, o además con la sabiduría, al amor, pero después tengo que decir que los 4 trascendentales bajan. Y esas son las 4 dimensiones que Polo exponía ahí antes, de eso, ¿no? Eso es lo que teníamos que exponer la vez pasada. Y entonces empezamos aquí. ¿Quién hace el primer ponente? Entonces, si quieres yo... Tú haces la primera... Sábado.